Presidente, señor Alberto Hernández, en primer lugar, desde nuestro grupo, darle la bienvenida, evidentemente, a esta Cámara en un día de plena actualidad sobre la ciberseguridad y la necesidad que tenemos de invertir en este campo precisamente para ser un país seguro y confiable en todos los sentidos, ¿no? He escuchado muy atentamente su intervención. Evidentemente, conozco la trayectoria de INCIBE, también el precursor, aunque era más transversal, que era INTECO. Y, por tanto, entiendo que es un buen instrumento en este sentido, pues para poder ponerlo al servicio, digamos, de los buenos dentro de esta cruzada mundial que hay, que tenemos que intentar precisamente que los malos no terminen ganando esa batalla. De la información que usted ha mostrado algo que, evidentemente, no por conocido, no deja de ser relevante. Ha mostrado el ámbito al que afecta la ciberseguridad, que es un marco absolutamente mundial. Ha denominado también como la velocidad y la globalización como dos elementos absolutamente fundamentales y también, por otra parte, pues que el ataque puede venir desde cualquier sitio y puede afectar a cualquier tipo de ámbito, ¿no? Por lo tanto, la primera sensación es o nos organizamos muy bien y invertimos bastante en ciberseguridad y tenemos un sistema muy fiable, o si no, pues podemos entonces tener muchas fallas donde tener después a partir de ahí vulnerabilidades y problemas, ¿no? En su vertiente, digamos, de pymes y empresas, entendemos que es algo absolutamente fundamental, precisamente si estamos promocionando el comercio electrónico, si estamos promocionando que haya planes para que las empresas se metan dentro de Internet, si estamos haciendo que precisamente pues ese mundo digital genere nuevas oportunidades, pues evidentemente pues también tenemos que acompañarlo con esas medidas de protección que, por una parte, entendemos que no debieran de ser exclusivamente a petición de las propias empresas, sino igual que el sistema determina que hay ciertas reglas para operar y para actuar en el cibercomercio y en el comercio electrónico y en las relaciones de las empresas también con los clientes, etcétera, y eso después tiene que ver con unas contabilidades y tiene que ver con unas rendiciones de cuentas, pues entendemos también que el concepto dedicado a la ciberseguridad debiera de ser también, en este sentido, pues un poquito más obligatorio, o por lo menos que quien no quisiera agregar medidas de ciberseguridad fuera consciente de lo que estaba haciendo y de los riesgos que estaba corriendo y, por tanto, entonces pudiera en ese sentido manifestarlo, ¿no? En la era de la comunicación, de las redes y de las oportunidades, también evidentemente pues existen los riesgos, como estamos mencionando en este sentido. Yo le quiero hacer algunas preguntas en donde, independientemente de estas preguntas, hoy es un día en el que hemos aterrizado pues con el tema de todos los diarios hablando sobre el tema de los activistas rusos en Cataluña. Ya nos despertamos con esto hace unos meses, viendo esto en Estados Unidos y la capacidad de la influencia. Si partimos de la base de que la información es poder, de que hoy tenemos un Big Data que también permite gestionar muchísimos datos de una manera también muy potente, pues si también existe un sistema que pueda alterar esa información, convertirla en desinformación y meterla dentro del sistema, pues en sí mismo ya es un riesgo potencial muy, muy grande que puede cambiar opiniones públicas, que puede cambiar la percepción de las personas sobre las cosas y, por tanto, luego después tener unos efectos en el mundo real, donde la persona va a votar un día y va predeterminada a cambiar su voto o a apoyar algo que cree que es lo mejor, y lo que al final ha habido es una sobredesinformación que ha terminado induciendo como si fuera una campaña de publicidad más, ¿no? Yo entonces, en base un poquito a todo esto, le quiero preguntar que si por una parte entiende que existe una conciencia real al más alto nivel, pero también al resto de niveles, sobre las amenazas que representa en este sentido el ciberdelito y los riesgos que estamos corriendo. Si cree que esa conciencia, más allá, por eso digo, de que en este momento esté de moda porque 4 diarios y 3 grandes presentadores lo metan en la agenda pública del país, porque esto es algo que debiera de ser absolutamente cotidiano, entiende que contamos con los medios necesarios, no solamente ya con instrumentos, sino a nivel económico, para poder afrontar este reto con las garantías que tiene. Lo digo porque al final, cuando hablamos de economía y se hacen recortes o se piensa que no hay que invertir en un sitio o en otro porque tenemos poco, pero entendemos que esto es un sector absolutamente estratégico en el que nos estamos jugando, por lo que usted ha dicho, todo lo demás, ¿no? Lo social, lo económico, incluso hasta, como hemos visto, hasta la opinión pública. ¿Piensa que la estrategia de ciberseguridad actualmente diseñada en España da respuesta completa al conjunto de las amenazas que estamos sufriendo en este momento?
piensa que debiera de ser más flexible y debiera de poderse ir retroalimentando también conforme se van produciendo este tipo de situaciones y, por tanto, ser algo mucho más vivo. ¿Existe una adecuada publicidad del conocimiento de INCIBE a pymes y empresas? Porque bien es cierto que, esto lo he dicho antes en otro tipo de comparecencias en otros ámbitos, con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial. Es el que favorece la innovación en casi todas las empresas, pero si las empresas no lo conocen, no lo pueden utilizar. Pues con INCIBE pasa un poquito lo mismo. O sea, si todas las pymes de nuestro país, todas las empresas no tienen un conocimiento de la importancia de INCIBE en su propia capacidad y en que no corran riesgos, pues entonces probablemente no lo utilizarán. Y entonces quiero saber también si usted está satisfecho o si cree que había que hacer una campaña que exceda al propio INCIBE, o sea, a nivel de gobierno, para que todas esas empresas, uniéndolo con el primer argumento, obligar a que haya protección, o sea, digamos, para que evitemos riesgos. Y también que si cree que el marco legislativo que actualmente tenemos en España es suficiente, si ese marco normativo que se entronca también dentro de una legislación internacional y, sobre todo en este caso también en lo que nos afecta más directamente en la propia Unión Europea, si cree que estamos bien cubiertos en este sentido, en ese ámbito, o si cree que deberíamos de profundizar y qué tipo de cambios hacer. Y quiero comentar, por ejemplo, simplemente como anécdota, o sea, la facilidad, usted decía antes lo del tema del anonimato. O sea, yo personalmente he sufrido pues que una persona cree un correo electrónico sin ninguna identificación que simule ser de una asociación en la defensa de cosas muy sagradas y mandárselo a un montón de diputados, a partidos políticos y a un montón de gente sin que nadie responda ante ello y con una merma de la reputación si eso fuera creíble. Evidentemente, lo primero que yo hice es ir a la policía, presentar correos, o sea, y a partir de ahí investigar de dónde viene esa autoría, ¿no? Pero quiero decir, pero esto que me ha sucedido a mí, que formo parte de esta comisión, le puede suceder absolutamente a cualquier ciudadano que encima pues sea menos en ese momento quizá conocedor de cómo puede ejercer sus derechos para intentar que eso no pueda suceder. Por eso le hago incidencia en el tema de si es necesario cambios normativos, porque yo también aquí lo que he entendido y lo que he visto en el ejemplo práctico que yo me aplico a mí mismo es cómo hay ciertas cosas que en un momento determinado, aunque exista una denuncia, pero en un momento determinado pueden perder el interés y ni siquiera en ese sentido seguir adelante, ¿no? Por tanto, quiero mostrar este ejemplo práctico y personal como un ejemplo también que creo que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Salvador.